tema de rentabilidad de una inversión. Mencionábamos que para hallar cuán rentable es una inversión, necesitamos utilizar dos herramientas. La primera... Ingeniero, buenas noches. Disculpe, no estamos visualizando ninguna PPT ni ningún Excel. A ver, vamos a ver qué ha pasado. ¿Ahora? Sí, ahora sí, gracias. Entonces, necesitamos, para determinar cuán rentable es una inversión, necesitamos hacer un flujo de caja, proyectado. Recordemos que la toma de decisiones en función a las alternativas que debe implementar una empresa se basan en el futuro y no el pasado. El pasado es una experiencia con información que nos permite plantear premisas de escenarios que pueden darse en el futuro. Entonces, para decidir si la compra de una maquinaria o la compra de una licencia o cualquier alternativa de inversión que tenga planeado una empresa requiere una proyección del flujo de caja. Y lo segundo es que necesitamos conocer el costo de oportunidad del propietario que está detrás de todo negocio, de toda empresa. Con estos dos instrumentos estamos en condiciones de establecer, de hallar el valor presente neto, que es un criterio monetario, la tasa interna de retorno, que es un indicador de tasa de interés, el beneficio costo, que es un ratio de productividad, y el periodo de recupero del capital, el tiempo. Recordemos, el primero es en soles, segundo es en tanto por ciento anual, el tercero es adimensional, no tiene unidades, y el otro es en años. Entonces, con estos tres valores, vamos a tomar la decisión acerca de la inversión que estemos interesados, de la inversión que estemos evaluando. Y esta decisión de esta inversión va a depender de la combinación de estos cuatro criterios financieros, en donde el dueño va a decir, esta ganancia me resulta atractivo, el rendimiento supera al mínimo que estoy exigiendo, beneficio-costo, efectivamente por cada sol que invierto obtengo un resultado satisfactorio, y va a transcurrir un número de años, 2, 3, 4, depende del negocio, en que recupero mi capital y luego todos son ganancias. La decisión podría ser aceptar, podría ser rechazar, podría ser volver a evaluar, podría ser postergar la decisión. Lo importante es que al final tenemos que tomar alguna decisión y sobre esa decisión aplicar un plan de acción. Entonces, hoy día vamos a conversar algo más acerca del flujo de caja. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es qué particularidades debemos tener en cuenta del flujo de caja, llamado también flujo de efectivo, que ustedes con el ejercicio que han desarrollado de la clase pasada se podrán dar cuenta que hay muchos ajustes que considerar, teniendo en cuenta que estamos trabajando con modelos, y los modelos empresariales, en este caso modelo financiero, los modelos empresariales representan la realidad de la empresa, pero no es la empresa. Por lo tanto, es una abstracción de cómo se maneja una empresa, es una abstracción de cómo se planean las inversiones en una empresa, pero tiene la gran ventaja que podemos, con esa abstracción, tomar una decisión. El flujo de caja lo que hace es mostrar en el tiempo, ¿no? El tiempo, que puede ser 3, 4, 5, 10 años. Hay inversiones que se evalúan por 30, 40 años, depende del negocio en que estemos inmersos, en donde hay dos cuestiones básicas. La primera es cuánto dinero es que el dueño va a invertir, digamos, hoy, y a cambio de este esfuerzo, de este sacrificio en el presente, cuánto dinero podría obtener en el futuro. Noten ustedes que el mensaje del flujo de caja o efectivo o cash flow es que mira liquidez, mira efectivo, mira dinero. Tanta plata pongo en el negocio, tanta plata espero del negocio. Haciendo un ejemplo paralelo y guardando las distancias, es como cuando uno va al banco, deja 10.000 soles, ahí está el dinero que yo dejo, 10.000 soles, y después de 3 años regresa al banco y el banco le entrega 11.000 soles. Entonces, entregué efectivo y me devuelven efectivo. Igual pasa en una empresa. Alquilo un local para poner un restaurante, digamos, implementarlo, me sale costando 30.000 soles. El negocio recibe de mí como propietario 30.000 soles. Con ese local, con esos equipos, esa inversión va a producir, va a generar ganancias, y lo que yo espero es plata. ¿Durante cuánto? 2, 3, 4 años, y haciendo los cálculos respectivos me dará, pues, yo qué sé, 50.000. Entonces ahí puedo comparar, ¿no? Ok, los temas que vamos a revisar, algo lo adelantamos la clase pasada, es si para evaluar inversiones necesitamos flujo de caja, en qué momento hace falta construir estado de resultados, ¿no? Y luego, el siguiente punto es que todas las empresas deberían pagar impuesto a las ganancias, y obviamente la rentabilidad se va a ver afectada. Entonces, el Estado crea mecanismos para que la inversión no se vea
seriamente afectada el hecho que paguen impuestos. Y también, en el caso peruano, la normativa legal exige que las empresas que tengan un número de personal en planilla también compartan sus ganancias con sus trabajadores. Entonces, vamos a ver el hecho que una empresa pague utilidades a sus trabajadores y pague impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, cómo afecta la rentabilidad. Otro tema interesante en muchas economías, naturalmente también en el Perú, es que si una empresa pierde, hay una pérdida, naturalmente es porque no hay utilidad, valga la redundancia. Y si no hay utilidad, el trabajador no recibe participaciones y tampoco el Estado recibe impuesto a la ganancia. Entonces surge la inquietud, si una empresa pierde 2 años consecutivos, digamos 3 años consecutivos, y en el cuarto año reporta ganancias, entonces daría a entender en el cuarto año debe pagar utilidades a sus trabajadores porque tiene ganancias y debería pagar impuesto a la renta. Sin embargo, nuestra legislación permite que cuando una empresa tiene pérdidas, las utilidades que obtenga posteriormente, primero deben cubrir las pérdidas pasadas y recién por el remanente, vale decir por el saldo, una vez cubierta la pérdida, debería tributar. Entonces, ese es un beneficio muy interesante que a las empresas le motiva a invertir en los países porque tienen esa protección, entendiéndose que una pérdida es por una situación no prevista, algún percance de clima, algún shock de tipo económico o alguna pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Un cuarto tema, también lo conversamos en la clase pasada, es que la evaluación de las inversiones tiene un horizonte finito, es decir, se invierte en el presente para tener ganancias durante un número de años, digamos 5, pero al año siguiente, en este caso año 6, tenemos que liquidar el negocio. La gran interrogante es cuánto es el valor residual. Comentábamos en la clase pasada que va a ser la porción que no se deprecie y lo que se deprecia es el activo fijo, pero sucede que la inversión es activo fijo y capital de trabajo. Entonces, si el activo fijo, su valor residual es la parte no depreciada, la pregunta es ¿cómo es el tratamiento con el capital de trabajo? Y un punto siguiente es que el flujo de efectivo, ¿no? El flujo de caja o efectivo, al ser ingreso de efectivo son cobranzas y al ser salida de efectivo son pagos. Pero hay una diferencia entre facturar, vale decir, emitir el comprobante de pago versus cobrar. Entonces vamos a ver cómo el hecho de que una empresa venda a plazos o también pague a sus proveedores con facilidades, varias cuotas, y el hecho que al ser una empresa formal tiene que pagar IGB por las compras y retener IGB por las ventas, vamos a ver eso cómo influye en la rentabilidad. Y un último punto que merece la reflexión es, ok, pero si la empresa está funcionando y va a reemplazar una máquina por otra, ¿yo debo proyectar toda la empresa para ver cuáles son las ganancias de la empresa o solamente me interesaría esa máquina que estoy reponiendo por otra más eficiente, cuánta ganancia me genera? Entonces ahí hablamos de lo que se llama análisis incremental o análisis diferencial, muy utilizado cuando evaluamos una parte de la inversión que forma parte, que es parte integrante de una empresa que está funcionando, llamado también empresa en marcha. Ok, este es un diagrama que resume lo que avanzamos en la clase pasada y vamos a irlo afianzando. Los criterios de rentabilidad, los 4 que conversamos: valor actual neto, tasa interna de retorno, beneficio costo y periodo de recupero del capital, se calculan con el flujo de caja o flujo de efectivo. Pero para llegar al flujo de caja, previamente hay que elaborar el estado de resultados. Y antes del estado de resultados hay que definir premisas y hacer algunas proyecciones. Estas premisas van a permitir construir el estado de resultados. Con el estado de resultados y estas premisas vamos a construir el flujo de caja, y con el flujo de caja y el costo de oportunidad que forma parte de las premisas, recién vamos a hallar la rentabilidad. O sea, este esquema es básico cuando uno quiere evaluar una alternativa de inversión. No todas las premisas pasan por el estado de resultados. Algunos pasan de frente al flujo de efectivo. No todo lo que está en el estado de resultados pasa al flujo de caja, solo una parte. O sea, aquí tenemos que tener claro los conceptos, tenemos que tener claro nuestro curso de previo de contabilidad de costos para tener la objetividad de cómo se determina el estado de resultados, antes llamado estado de ganancias y pérdidas, y cómo se construye el flujo de caja proyectado y no el histórico. Aquí descansa, digamos, toda la secuencia que hay que seguir. Lo que sí podríamos adelantar, creo que lo comentamos en la clase pasada, es que si una empresa no paga impuesto a la renta, podemos obviar el estado de resultados. El estado de resultados se hace imprescindible cuando una empresa paga impuesto a las ganancias. El estado de resultados, poco vamos a revisar conceptos, yo sé que esto
lo dominan a perfección ustedes. El estado de resultados también se denomina la situación económica de una empresa. ¿Vale? Para saber cómo está la salud económica de la empresa, hay que mirar si tiene o no ganancias. Y las ganancias se observan en el estado de resultados. Es por eso que la estructura, si ustedes miran un estado de situación financiera, un estado financiero, la estructura del estado de resultados es: a los ingresos le restamos los costos y gastos, y ahí llegamos al final a tener la ganancia resultante, ¿no? La ganancia correspondiente. Donde los ingresos del estado de resultados no son las cobranzas. Esto es un tema muy importante, porque para hallar la utilidad, la ganancia, no se registra como ingresos por ventas, las cobranzas, sino las ventas realizadas, las ventas facturadas, la transacción comercial. La interrogante podría ser ¿por qué? Porque la finalidad primordial del estado de resultados es hallar el impuesto a la renta. Y por lo tanto, para el impuesto a la renta, SUNAT establece ciertos criterios que naturalmente están alineados, ¿no?, a las normas de información financiera, a las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF. Entonces, como ingreso por ventas, se debe reconocer los ingresos que se facturan, no importa cuándo se cobran. Y los costos y gastos son aquellos recursos que se utilizan o se devengan. Devengan significa que existe la obligación. Y se toman en cuenta los costos y gastos para los tres niveles funcionales: la parte productiva, la parte administrativa, en la parte de ventas. Son las tres funciones básicas: producción, administración y ventas, y a su vez los gastos financieros, con la acotación que los gastos financieros se da solamente cuando la empresa se endeuda. Si no tiene deuda, obviamente no hay gasto financiero. Pero lo operativo es costo de producción, gastos administrativos y gasto de venta. A esta diferencia, vale decir ingreso por ventas en los costos y gastos, se le aplica la participación de los trabajadores. Una vez que a lo que se factura le quitamos los costos y gastos de recursos utilizados o devengados o obligaciones registradas, a esa diferencia le aplicamos una tasa y hallamos la utilidad para los trabajadores. Y esa utilidad se le asigna al costo de producción, a los gastos administrativos y a los gastos de ventas en una cuenta aparte, porque ya fueron calculados. De esa manera podemos tener que el costo de producción está el gasto de personal, incluyendo su participación de trabajadores. Y eso se hace porque la SUNAT permite que la utilidad que la empresa paga a sus trabajadores sea tratado como gasto, y así poder pagar menos impuesto a la renta. Por la diferencia, recién se paga impuesto a la renta y se genera la utilidad neta. Cosa muy diferente es en el flujo de efectivo o flujo de caja. En el flujo de caja, pero si me permiten un poco permítanme retroceder. Entonces aquí la gran pregunta es: dice que los ingresos son facturados y los costos y gastos son recursos utilizados. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa con el IGB? Resulta que ahí el IGB, uno factura, obviamente la normativa, la SUNAT dice que cuando la empresa factura, tiene que cobrar el IGB. En ese momento, para hallar el impuesto a la renta, que es el propósito del estado de resultados, el IGB no forma parte ni de los ingresos ni tampoco de los costos y gastos en el estado de resultados. Ese es un concepto fundamental en contabilidad y hay que tenerlo presente cuando hagamos la proyección. En cambio, en el flujo de caja o flujo de efectivo, esta herramienta representa la situación, la salud financiera. O sea, una empresa puede estar bien económicamente, está reportando ganancias, pero podría tener dificultades financieras. Y vamos a ver por qué. Porque los ingresos están dados por todas las cobranzas. Y cuando la empresa cobra incluyendo el IGB. Te vale decir, plata que entra a la empresa es plata que es de la empresa y es plata de SUNAT, el IGB. Y todo lo que sale de la empresa, que son egresos, igualmente es todo lo pagado. Si por el material yo pago un importe con su IGB, también el IGB forma parte de los pagos. Entonces, a diferencia del estado de resultados, donde el IGB no va en ingresos ni en egresos, en el flujo de caja sí va el IGB, la parte de ingresos, como retenciones IGB, y en la parte de egresos va pagos del IGB. Y la diferencia es el flujo neto de caja. Esta diferenciación, repito, es muy importante para evitar confusiones en nuestra proyección. ¿Cómo funciona el tratamiento de la utilidad de los trabajadores? Entonces, el punto de partida es que hay que hallar una utilidad o ganancia antes de las ganancias, antes del impuesto a las ganancias, ¿vale? Una utilidad antes de participación de trabajadores en los costos. Le aplicamos una tasa que depende del sector económico. Ahí tenemos la participación
administración. Esto se asigna al costo de producción y a los gastos operativos, donde los gastos operativos son gastos de administración y gastos de ventas, y por esta diferencia recién pagamos el impuesto a la renta. O sea, se hacen en dos pasos, ¿no? Primero se calcula la participación de trabajadores, que es la utilidad que la empresa comparte con sus colaboradores. Esta participación, SUNAT permite pasarlo como gasto, por lo tanto a esta utilidad previa se le quita esta participación y por ese saldo se le aplica el impuesto a la renta con unas tasas que van a depender del régimen tributario y el tamaño de la empresa, ¿no? Todas las empresas que tengan 20 o más trabajadores, eso es un requisito legal, la ley de promoción de empleo, ¿no? Si una empresa tiene en planilla 20 o más trabajadores, tiene que pagar utilidades a sus trabajadores en la medida que reporte ganancias. No hay forma de escaparse, ¿no? Entonces, si la empresa en planillas tiene este mínimo, tiene que pagar utilidades a los trabajadores, ¿no? En cuanto al régimen del impuesto a la renta, el régimen general, vale decir, aplicable en el país, como impuesto a la renta o impuesto a la ganancia es 29,5, que se va pagando mes a mes a cuenta, ¿no? O sea, no se paga una vez al año, sino mes a mes se va pagando a cuenta, y luego, cerrado el año, se calcula la utilidad, el impuesto, y se regulariza en marzo, abril, de acuerdo al número de rubros. Hay algunos regímenes especiales, por ejemplo, en el Perú se ha hecho un intento de dar un tratamiento preferencial a la pequeña y microempresa, 10%, y conforme la empresa va creciendo, por el diferencial se va pagando una tasa mayor hasta llegar a 29,5. Hay algunas empresas, la agricultura, la agroindustria, que el impuesto a la renta es del 15%, tiene una cierta temporalidad. Las empresas que están en frontera o en zonas franjas, el impuesto a la renta es cero. O sea, hay toda una normativa sobre el particular que hay que revisarla, ¿no? En lo que respecta a los trabajadores, las tasas, perdón, le escucho. Pero disculpe, una consulta. Una vez tuve la oportunidad de ayudar a un ingeniero en la empresa Pricewaterhouse y ellos hacían un informe técnico de mermas. Me decían que con ese informe técnico de mermas ayudaban a la empresa a pagar menos impuesto a la renta. Este informe técnico de mermas, ¿dónde iría para que contribuya a disminuir el impuesto a la renta? Claro, el impuesto a la renta, recordemos, se calcula con el estado de resultados. Entonces aquí están las facturas, aquí están los costos de producción, los gastos administrativos y gastos de ventas. Voy a aprovechar su ejemplo para ampliar el tema. Imaginemos que la empresa vende al crédito. Entonces, el hecho de que vende al crédito para fines de utilidad no interesa porque se va como ingreso todo lo facturado. Pero sucede que mis clientes, usualmente de cada 100 que vendo, 3% es difícil cobrarlo. Tengo que ir al Poder Judicial, hay veces agoto y tengo que castigarlo. Entonces, en el gasto de ventas se utiliza un término que se llama provisión de cuentas incobrables. O sea, SUNAT dice, si tú tienes ventas a crédito y me demuestras que no puedes cobrar, entonces provisiona acá como gasto de ventas, cuentas incobrables, ya más tarde lo castigarás si lo recuperas en buena hora, pero al provisionar esta cuenta aumenta. Al aumentar esta cuenta, mi utilidad imponible disminuye y de esa manera pago menos impuestos a la renta. ¿Okay? Ahora, volviendo a su pregunta, en la parte de producción, acá hay materiales, hay productos en proceso y productos terminados. Entonces, es posible que en esta ruta haya material que se pierda. Entonces, SUNAT actúa de buena fe. Compraste 100 materiales, vas a utilizar 100 para producir, vas a sacar productos, todo es lindo. Pero la SUNAT dice, si tú tienes mermas importantes, haz un estudio técnico, de preferencia un tercero, en que me demuestre técnicamente que hay una merma en tu sistema productivo o en tus materiales o en tus inventarios de 5%, entonces provisionalo, o sea, agrégalo como costo. Eso que me está permitiendo algo parecido a la provisión incobrable. Mi costo aumenta, con eso declaro menos utilidades, por ende pago menos impuestos a la renta. Entonces, ese juego se da acá y está perfectamente reconocido y aceptado por la SUNAT. Ok. Lo que es utilidades para los trabajadores, recordemos que solamente es para el personal que está en planilla y la empresa debe tener mínimo 20 trabajadores. Las tasas son diferentes, no es igual para todas las empresas. Y nuestro sector, industria manufacturera, es, digamos, 10%. Esta misma tasa se aplica para las telecomunicaciones, para las empresas pesqueras. Al final, todo esto es industria. En la minería es 8%, restaurantes, comercio 8%. La minería en el mundo
se le conoce como industria minera. Ha habido algunos reclamos, en el sentido de que por qué no le aplican el 10%. Ha sido toda una lucha, pero al final ha primado el término que acá es minas, y acá se habla de industria manufacturera, no industria minera, pero ¿no? 2 puntos, ¿no? Y en el resto de sectores, caso bancos, empresas eléctricas, la tasa es 5%. Entonces, de la utilidad antes de las ganancias, perdón, de la utilidad antes del impuesto a las ganancias, el 10% se reparte los trabajadores, por el 90% si se paga impuesto, y el 5% de la utilidad ante impuesto a la renta se reparte a los trabajadores, y por el 95% se tributa. Entonces, la gran ventaja de esta participación de trabajadores, que no es otra cosa que pago de utilidades a los trabajadores, es que SUNAT permite que se registre como gasto, y de esa manera pagamos menos impuesto a la renta. El único requisito es que, como vas a declarar el impuesto a la renta anual en marzo, usualmente, el trabajador tiene que haber recibido su plata en marzo, ¿no? O sea, tiene que demostrar que lo has pagado, ¿no? No es que hayas declarado, sino que se haya pagado al trabajador. Ok, entonces el impuesto a la renta, como decíamos, hay el régimen general es 29,5, hay algunas excepciones, ¿no? Y es importante revisar toda la normatividad dependiendo de la actividad en que estemos laborando. En lo que son las pérdidas pasadas, la legislación en una situación normal permite hasta 4 años de pérdida. Por la pandemia, esto ha sido ampliado, no tengo ahorita con la precisión, pero creo que ha sido aprobado un año más. Quiere decir que cada año que uno pierde tiene vida propia por 4 años. Supongamos que en el año 2020 la empresa pierde 100.000 soles. Si en el año 2020 pierde 100.000 soles, en el año 2020 no paga utilidades a los trabajadores, tampoco paga la renta. Digamos, pierde 100.000 soles. Disculpen, pierde 100.000 soles. Y el próximo año 2021 gana 50.000 soles. Entonces, en lugar de pagar utilidades a sus trabajadores por los 50.000 soles y impuesto a la renta por la diferencia, no paga ni participación de trabajadores, tampoco impuesto a la renta. ¿Por qué? Se hace el siguiente ejercicio. Perdí 100, gané 50, aún me falta por recuperar 50. Y en el año 3 gana 40.000. Entonces, en lugar de pagar impuestos sobre 40, solamente paga sobre 10 el plus. Y así, cada pérdida se va contabilizando hasta que se agote. Naturalmente, eso significa que gracias a la pérdida, la empresa no paga utilidades a los trabajadores, no paga impuesto a la renta, por lo tanto, tiene más caja. ¿Cuál es el concepto de ello? Que la empresa tiene que recuperar la pérdida que ha registrado. Entonces, ese es un tratamiento fiscal universal, ¿no? El tema de participación de trabajadores es un tema muy, muy particular del Perú. Creo que unos 3 o 4 países más en el mundo, pero no es universal, ¿no? El impuesto a la renta es universal. En otros países, el impuesto a la renta es 25%, en otros países puede llegar a 40%. O sea, cada país maneja la parte tributaria a su mejor manera, siempre cuidando que haya digamos, competitividad, ¿no? Solamente en el tema minero, acá en el tema minero o en tema agricultura, incluso algunos países en agricultura subsidian su sector. En minería, el Perú el Perú siempre está en competencia con Canadá, Chile y Australia. Entonces tenemos que estar revisando mecanismos adecuados para que los inversionistas vengan al Perú, inviertan en minería, y que la tasa de impuesto a la renta, sumado a la participación de trabajadores, no sea un efecto viendo su margen, ¿no? Entonces hay algunas excepciones que tenemos que irlo revisando caso por caso. Esta es más o menos la forma como se calcula cuando hay pérdida, ¿no? A la ganancia, previamente le deduzco la pérdida y por la diferencia recién pago el impuesto. Eso se llama utilidad imponible. ¿Ok? Bien, antes de continuar, vamos a ver algunos trabajos. Veo que hay bastante expectativa con los trabajos y me alegro mucho. Vamos a compartir. A ver, creo que acá tengo, que es la inversión, luego una fase de operación y hay una fase de liquidación. En nuestro flujo de caja, así lo mostrábamos en la clase pasada, esta fase de inversión, antes hay todo un estudio, hay todo un plan que puede demorar meses, años, ¿no? Lo importante es que el momento cero es el punto de partida en que la inversión ya se materialice. Y algo importante también del artículo del Ministerio de Trabajo, incluso de Proinversión, es que estás hablando de inversión y al costadito, como el otro lado de la moneda, estás hablando de financiamiento. Porque es así, inversión es dinero que voy a gastar, pero ¿de dónde consigo ese dinero? Entonces, la inversión y financiamiento son 2 conceptos financieros que prácticamente representan lo mismo y hay que manejarlo en forma conjunta y en forma apropiada. Una vez que la inversión se realiza, se concreta, en su expresión elemental, la inversión se concreta cuando tengo un local, tengo RUC, tengo la autorización sanitaria, tengo el permiso de la municipalidad, o sea, todo está en orden
y comienza a operar comercialmente. ¿Qué significa que esta inversión comienza a operar comercialmente? Como su nombre lo señala, compro materiales, lo proceso, lo transformo, saco el producto y lo vendo. El producto puede ser bien o servicio. Entonces, ese es operar, ese es un proceso que va dando vueltas. Compro, produzco y vendo. Naturalmente, ese es el core del negocio, es la esencia del negocio, y hay otras actividades que tienen que colaborar o apoyar para que esta cadena de valor se concrete. Y al final, por metodología, recuerden que estamos trabajando con modelos financieros, por metodología tenemos que liquidarlo. Al liquidarlo hay un concepto de valor referencial. Esta liquidación significa que los dueños que están detrás de este negocio se van a retirar y por lo tanto van a preguntarse, ¿qué puedo obtener como resultado final después de haber trabajado? Guardando las distancias es como uno se capacita, ¿no? Termina su carrera, ¿no? Hace la maestría, el doctorado, se especializa, invirtió plata, su tiempo, luego comienza a trabajar, vamos a decir que le gusta el trabajo dependiente, trabaja 10, 20, 30 años, llega a los 65 años, se jubila. Entonces, en ese momento, este negocio, además de generarle dinero, satisfacciones, etcétera, al final algo tiene que darle, algún resultado. Y ese resultado es la que le va a permitir vivir el resto de sus días. Y en una empresa, esto significa que el dueño actual cede, se retira y otro continuará. Entonces, esta es una metodología pensado en el propietario. Pero el negocio, el restaurante, la fábrica, el banco, la AFP, Petroperú, Electroperú, cualquier empresa que sea, es un negocio que se constituye bajo el principio de vida indeterminada, negocio en marcha. Siempre va a ir, si un activo termina, hay que reemplazarlo. Si la competencia se pone fuerte, hay que afrontar la competencia, ¿no? Entonces, con esta metodología de liquidar, lo que queremos ver es cómo incorporamos financieramente en nuestro análisis. Nuestro análisis significa que si yo me retiro en el año siguiente de la operación, hay un valor que se llama técnicamente valor residual. Algunos economistas lo llaman valor de salvamento, otros valor de recupero, ¿no? Algunos ingenieros llaman valor de rescate, lo que quiere decir que terminado ese periodo de operación comercial, algo voy a recuperar. Entonces, en la evaluación va a haber un ingreso de efectivo. El modelo básico, elemental, dice que el valor residual es el valor neto en libros. Noten ustedes el término neto, valor neto en libros. Se entiende que son libros contables. Entonces, si yo invertí en un negocio 100.000 soles y lo trabajé durante 5 años, digamos, y en libros cada año, mi activo va a ser 100.000 menos la depreciación. Cada año que pase la depreciación va sumando y el neto va disminuyendo. Supongamos que en el año 5 mi valor en libros resulta ser 40.000. Por lo tanto, el valor residual del activo fijo es 40.000 porque es lo que en libros está valiendo ese activo. En otras palabras, es lo que falta por depreciar. En cambio, el capital de trabajo, para que esa máquina, esos activos que valen 100.000, puedan trabajar, necesito dinero, que sea, digamos, 20.000, que es para comprar materiales, afrontar pagos, dar facilidades a mis clientes. Esos 20.000 que hacen que la inversión total sea 100.000 en activos fijos, 20.000 en capital de trabajo, los 120.000, con eso empiezo el negocio, voy operando, el activo fijo se va depreciando, pero va generando riqueza, ¿no? El capital de trabajo va dando una especie de revolving, o sea, con mis 20.000 compro materiales,
pago gastos, obtengo el producto lo vendo, al vender cobro, con esa cobranza tengo dinero, vuelvo a comprar y está circulando. Por eso que en muchos textos el capital de trabajo se llama capital circulante. Entonces la gran pregunta es, y terminado la vida comercial del negocio, del activo fijo recupero la parte que está por depreciar. Y capital de trabajo, como no se deprecia, porque es dinero que se convierte en material, luego en producto, luego en factura y luego nuevamente en efectivo, al final, si yo invertí 20.000, dentro de 5 años tengo los 20.000. Entonces mi valor residual va a ser 20.000. ¿No? Eso es valor en libros. Pero ustedes se preguntarán, pero 20.000. Sí, 20.000, igual que el año cero. Pero la diferencia es que 20.000 del año cero, dentro de 5 años no vale 20.000. Entonces perdió valor. No perdió valor. Su pérdida de valor, digamos, entre comillas, se incorporó al negocio porque gracias a ese dinero la empresa pudo producir, vender y generar ganancias. Entonces, la metodología del valor neto en libros para el valor residual es el escenario base, es lo elemental, basta hallar la inversión activo fijo, el saldo que falta por depreciar y en capital de trabajo es el mismo monto que hemos invertido originalmente, ¿no? Es usual, parece un número mágico, pero es usual, a los inversionistas, a los asesores de negocios, proyectar a 10 años. Y en el mismo año incorporan el valor residual, ¿no? Algunos son estrictos académicamente y lo ponen en el año 11. Eso es lo normal. Pero si nosotros proyectamos a menos de 10, digamos 5 años, 6 años, 3 años, ahí sí prácticamente es una regla, ¿no? Proyectas 3 años, el valor residual no está en el año 3, sino está en el año 4. Es una forma de trabajar, digamos, nuestro modelo, ¿no? Sin embargo, no es la única manera. Decíamos, lo usual, o disculpen, lo básico es valor neto, donde el valor residual es la inversión total menos lo que se ha depreciado. Esto se llama valor en libros. El otro es lo que se denomina valor de mercado. Este método surgió donde hace muchos años, y creo que hasta ahora sigue el negocio así, en el negocio de aviación comercial, las compañías muy poco tienen aviones propios, son aviones alquilados. Entonces, un analista se encontró con una empresa aérea que su activo fijo era prácticamente cero y tenía como 50 aviones. Entonces, él se preguntaba, pero, entonces, este negocio, como no tiene activos, pero era un negocio muy, muy demandado. Entonces, se puso a pensar, ¿qué pasaría si yo liquidara mi negocio y aplicara el método de acotación para saber si el negocio de aviación comercial aérea es rentable? No aplica el valor residual porque no tiene activos. Entonces ahí surgió el concepto, pero esta compañía que no tiene activos tiene un goodwill. Goodwill significa buen nombre, buen prestigio. Vale decir, si alguien compra esta aviación comercial, no puede pagar cero porque tiene un valor fabuloso. Entonces comenzaron a preguntar al mercado cómo valorizaban esta compañía y se dieron con la sorpresa que esta compañía, por dar buen servicio, por tener rutas muy atractivas turística y comercialmente, el mercado de usuarios, de la competencia, de los entes reguladores, le dan pues un valor interesante porque gracias a ese buen nombre, la aviación comercial puede seguir operando satisfactoriamente. Entonces dijeron, ¡ay, qué interesante! Entonces, cuando yo tenga mi negocio, por ejemplo, Semana Económica, hace un par de días se ha vendido a cambio de dueño, ellos
no tienen mucha infraestructura, la impresión lo mandan a hacer en otras empresas, y lo han vendido a un valor interesante. Entonces los nuevos dueños han pagado un monto muy importante, no ha trascendido el monto exacto, pero se comenta que ha sido un monto muy importante y no ha sido utilizando el nombre, el método de valor neto en libros, sino valor de mercado, ¿no? Vale decir, el mercado les ha pagado un precio interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, SUNAT va a estar despierto. Dice, ok, ya yo sé que tu libro vale 0, pero lo estás vendiendo en 100.000, entonces págame la diferencia de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque tu negocio no es vender empresas aéreas, no es vender revistas, semana económica. Tu negocio es transportar pasajeros en caso de aviación, es difundir información en caso de semana económica. Entonces la SUNAT está a la expectativa. Entonces cuando uno aplica el valor de mercado, quiere decir que hay una ganancia, hay una pérdida que hay que pagar el impuesto respectivo, ¿no? Y el más ambicioso es pensar que el negocio nunca se va a detener, se va a seguir operando. Esto, por ejemplo, cuando uno quiere comprar, si alguien quisiera comprar banco de crédito que tiene más de 100 años, el grupo Bacus que tiene más de 100 años, quisiera comprar Coca-Cola que tiene más de 100 años, naturalmente los que han ido comprando empresas que están en el mercado, no pagan valor en libros, no pagan valor de mercado, sino como un negocio que está permanentemente funcionando. Eso ahí aplica el método de perpetuidad, vale decir, se estima un monto que permanentemente va a estar dando vuelta y tiene un valor inmenso, ¿no? Entonces, son los métodos que existen en la teoría, y en la práctica se aplica el segundo y tercer método, y el primero es un método estrictamente académico, ¿no? Nosotros no nos vamos a complicar, vamos a usar el primero, salvo alguna indicación, el segundo método, ¿no? El tercer método ustedes lo van a ver en curso de finanzas especializado, o cuando vean posiblemente proyectos en su próxima asignatura. Ok, tenemos esta aplicación, si lo podemos revisar. Tenemos la solución, ahí está. Tenemos acá alguna información, acá hay un pequeño lapsus, vamos a poner acá el texto del enunciado. Acá es 2019, la inversión se concreta en el año 2019, no es 17, ¿no? Entonces, acá tenemos la solución en Excel. Antiguamente las tasas varían año por año, según los cambios que ha habido hace 2 años. Las tasas son uniforme, 29,5. Como es una empresa minera, la participación de trabajadores es 8%. Ahí está la inversión total. Estas son las ganancias antes de participaciones e impuestos. Y acá se hace la inversión respectiva. Este es el método de valor en libros. Noten ustedes que aquí tenemos que usar un cuadro auxiliar para calcular las participaciones. Con esta información que está aquí, pasa a alimentar con este impuesto, ¿no? Y esta información que aparece acá, está jalando acá, ¿no? Es un pequeño artificio que hay que hacer. Ocurre que antiguamente, cuando aún la NIF no venía, estamos hablando de hace 3-4 años, era usual poner acá utilidad ante impuesto, acá venía impuesto a la ganancia, antes venía participaciones, ahora participaciones forma parte de los costos. Eso es una novedad muy interesante, ¿no? Entonces, este es el método de valor en libros, que es el método básico, y luego está el estado de resultados, luego recién pasamos al flujo de efectivo, y con el flujo de efectivo hallamos el valor presente y la TIR, que son lo más utilizado, ¿no? Y acá está el valor de mercado, igual hay un cuadro auxiliar. El valor de mercado va a implicar una ganancia por liquidación, y luego después del estado de resultados viene el flujo de efectivo, y vemos que la rentabilidad mejora, y este es el método del valor a perpetuidad, que tiene otra connotación en donde hay un método de serie constante, y al hacer la comparación notamos que el valor en libros es 15.000, valor de mercado es más del doble, y valor de negocio en marcha prácticamente casi 4 veces, ¿no? Por favor, esto revísenlo. Mañana continuando con las exposiciones. Mañana vemos el ejercicio de la clase pasada y también revisamos la aplicación 10.1 y la aplicación 10.2. Por hoy día, eso es todo.